Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Estatal de Milagro, carrera Comunicación en Línea. Estamos a cargo de la máster Solange Guerrero. Le venimos a presentar el tema de editoriales a cargo de los estudiantes Aurea Muchet, Michelle Miranda, Maritza Guancha y Sabino Valle. Alerta, el robo de vehículos va en aumento. En la zona 8 se ha incrementado en un 41% el robo de vehículos comparando los primeros meses del 2023 con los del año anterior. Las autoridades realizan su trabajo mediante redadas y operativos, mientras que en la Fiscalía del Guayas se han presentado 1.624 denuncias de robo, solo se han recuperado 195 vehículos en lo que va del año. La preocupación de las autoridades no solo se centra en la venta de partes y piezas de los automotores robados, sino que estos son usados por delincuentes para cometer otra clase de ilícitos, robos, extorsiones, secuestros y más. ¿Pueden esperar los nietos? El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos por un país dentro de un periodo determinado. Tomando estas referencias, nos damos cuenta que el Producto Interno Bruto de países como Argentina, Ecuador y Panamá ha mejorado en relación a años anteriores. Todos estos países han mejorado sus políticas socioeconómicas que han fomentado el desarrollo y han mejorado el Producto Interno Bruto per cápita. Desde hace 3 décadas atrás, nuestros abuelos creían que el poder adquisitivo se mantendría con sus futuras generaciones, sin contar que con la dolarización han generado un impulso especial que ha contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto. Quizás nuestros nietos estén presentes con uno superior al nuestro. Dictamen anulable. El dictamen emitido por la Asamblea Nacional es anulable según la Corte Constitucional, y es que el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso cumple con criterio de verosimilitud mínima. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, al igual que otros asambleístas, revelaron que uno de los hechos base de la acusación es inexistente. En manos de la Corte Constitucional está la estabilidad política, seguridad jurídica y aspiración a la verdad, en este caso de peculado, que enfrenta la Asamblea Nacional con el presidente Guillermo Lasso. Correístas reaccionarios. Mentir y acomodar las piezas a su favor es la característica de los fanáticos arrogantes correístas, quienes con su parafernalia barata defienden el proyecto socioeconómico y político inviable de su líder Rafael Correa. Amañar elecciones para poner sus candidatos afines, usar medios de comunicación del Estado para desinformar y hacer campaña de su bancada política. Según ellos, eran quienes tenían la verdad valedera. Coartar la libertad de expresión del periodismo investigativo y crítico fue una de sus características, llevando a periodistas y medios de comunicación a sentirse asediados y perseguidos por hacer su trabajo. Con un régimen que vio en las masas un trampolín político para llegar al poder, hasta convertirse en una mayoría que hasta el día de hoy tiene sus tentáculos en todos los niveles políticos, incluyendo la Asamblea Nacional con la UNES. Pandemia del terror. No fue suficiente con una pandemia para Ecuador. Luego de que el país se recuperara de un encierro causado por la pandemia del COVID-19, luego de que las noticias mostraran un paisaje de muertes y desolación, calles con cadáveres víctimas de esta mortal enfermedad, pues ahora el panorama sigue igual, simplemente cambió de villano. Las calles de nuestras ciudades lucen vacías y sus habitantes encerrados, por el miedo de salir a las calles, por el temor a la delincuencia y unos cuantos otros organizándose para enfrentar a vacunadores, extorsionadores y delincuentes. La falta de educación, la falta de oportunidades y políticas sociales han contribuido a aumentar los índices delincuenciales. Quizás el COVID-19 no fue suficiente para cambiar la mentalidad, solo nos convirtió en presos y depredadores sociales. ¿Cómo están? Mi nombre es Aurea Muchet, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy vamos a hablar sobre el editorial del Universo con fecha 12 de mayo. En primer punto está alerta, el robo de carros va en aumento. Menciona que alrededor de 14 vehículos son robados en la zona 8, como en Guayaquil, Durán y San Borondón, donde prácticamente existe un incremento del 41% de este delito a comparación de los 3 primeros meses del año. Según la policía, se menciona que se recuperan alrededor de 2 vehículos por día,
pero ante la Fiscalía solamente en este mes se han reportado 1.624 denuncias. Estos robos se van asociando a la venta de autopartes y a cometer delitos como el sicariato, el secuestro y los ataques explosivos. Continuando con ello, vamos por las columnas. Una de ellas es ¿Pueden esperar los nietos?, por Gabriela Calderón de Burgos. Ella menciona que la economista McCloskey explica las cifras de crecimiento económico entre 3 países, como Argentina, Ecuador y Panamá, que tienen la apertura de la dolarización, donde explica que si el crecimiento económico decrece por debajo del 1%, los nietos se impacientan, debido a la gran cantidad de años que deben esperar para reforzar su economía. Ella manifiesta que es importante adoptar políticas que fomentan el crecimiento económico para una estabilidad monetaria y mantenernos aún con la contribución a un crecimiento económico aún mayor. Otra de sus columnas es Dictamen anulable por Jorge Albert Macías. El 29 de marzo de 2023 ingresó una solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por delito de peculado. Pese a ello, aún se cuestiona el dictamen y este debe ser revisado por la Corte Constitucional, ya que este se riñe con el concepto de realidad y de existencia real, y si este es el caso, el proceso puede ser anulado por la Corte Constitucional, ya que cuenta con la potestad implícita. También menciona que sobre la base de las consideraciones antijurídicas, no hay seguridad ni previsión posible y que toda decisión antijurídica es contraria al principio de seguridad jurídica. Otro de los temas fue Correístas reaccionarios por Fernando Balseca. El correísmo es un veneno para Ecuador por la conducta de los correístas de la UNES y sus aliados a la Asamblea, ya que estos se muestran irracionales, fanáticos, arrogantes y muchas cosas más. Buscan el beneficio de su líder, un prófugo de la justicia. También buscan su propio beneficio. No les importa la ley, los procedimientos, la verdad ni la justicia. Pachano argumentó por medio de sus libros los supuestos logros del correísta y que a pesar de todo tomaron un retroceso en los derechos de los ecuatorianos. También habló sobre su falta de elección en el gobierno de Lenín Moreno, al elegir al vicepresidente Jorge Glass por sus tratos con la corrupción. Prácticamente el gobierno de Correa se caracteriza por someter la legalidad a la legitimidad, no comunicar sino hacer publicidad, colocar los derechos colectivos al mismo nivel de los individuales. El machismo se ejerció desde el poder y un desdén de procedimientos equívocos para el beneficio de su gobierno. Y otra de sus columnas también es Pandemia del Terror por Enrique Rojas. Aún quedan rastros de lo que fue la pandemia sorpresiva y dolorosa, donde la señalética y el distanciamiento social se percibe, ya que muchos estuvimos encerrados con el miedo a enfermar y padecer y a contagiar a un ser querido. Pero la tregua no ha terminado, ya que aún se mantiene. Ya no es primordial ante la salud, o sea, ante la enfermedad. Ahora nos mantienen encerrados la inseguridad y el terror al que nos sometemos a diario al ver las noticias, al ver videos, al escuchar experiencias y evidenciar violencia y crímenes. La desconfianza prevalece en nuestros hogares y tratamos de esquivar cualquier posibilidad amenazadora. Los carteles abundan como justicia de barrio, alerta extorsionador, te linchamos, para tratar de combatir la delincuencia. Prácticamente la instalación de cámaras, los botones de pánico, las alarmas comunitarias y los chats han sido grandes aliados para los pobladores. Y pues prácticamente la inseguridad proviene de la pobreza, de la falta de oportunidad y de la exclusión social.
aunque poco a poco la gente va trabajando en políticas públicas que combatan la delincuencia. Y pues también se podría aplicar una nueva educación que sea capaz de abordar todas las problemáticas sociales para la construcción de comunidades íntegras y solidarias. Muchas gracias. La alerta ante el aumento de hurto de vehículos es visible desde los meses de enero hasta abril, es cuantioso y es una grave situación de vigilancia por medio de las operaciones de la fuerza policial. Se ha logrado descubrir el despacho de partes o piezas de vehículos, los mismos que los propietarios de cada local no logran sustentar o mostrar una prueba de que no es una venta ilícita. Asimismo, una cantidad de vehículos son hurtados para la realización de delitos como raptos y asesinatos. Por tanto, es notoria la inestabilidad y riesgo por el que pasa Guayaquil. Por parte de las fuerzas policiales se está realizando operaciones para poder conocer y entender las distintas modalidades de hurtos que se están empleando. La economista Matt Kloske expone las cifras de crecimientos económicos de 3 países como Argentina, Panamá y Ecuador, los cuales están abiertos a la dolarización. Esta aclara que el desarrollo económico está por debajo del 1%, el impacientarse debido a la mayoría de años que se necesita para mejorar esta economía. También menciona lo crucial que es crear políticas que fomenten el crecimiento y logren mantener la reciente estabilidad que hemos gozado, misma que nos ha otorgado superior y sólido desarrollo de estado financiero. El 29 de marzo del 2023 se interpuso una demanda que trata de sobreseimiento contra el presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado de fondos. No obstante, el dictamen es cuestionado y piden ser examinado por un tribunal constitucional, ya que son el contrario la realidad de la existencia. De ser este el caso, el proceso podría ser totalmente anulado por el Tribunal Constitucional, ya que éste tiene este poder. La certeza indudable del correísmo y tóxico que resultó dicho partido político y sus diferentes asociados. Esta opinión es dada por su pésima conducta en todo aspecto, ya que es evidente que su única conveniencia es favorecer a su caudillo, el mismo que es un desertor, que aparentaba ser excelente e intachable jefe. Sin embargo, examinando todas sus acciones, resultó ser una amenaza para el país. Esto es mostrado con argumentos de los ficticios proyectos que el correísmo implantó en el sistema de gobierno, pero que no se pueden realizar. Es decir, este partido tiene mucho artilugio informal, lo que les permite someter a la sociedad, y lo han logrado. La pandemia concluyó, pero ahora la incertidumbre, el miedo, la angustia, el peligro que corremos por las distintas interacciones violentas que se exponen en distintas redes sociales y noticias evidencian los delitos, asesinatos y homicidios a los que la mayoría estamos expuestos. Esto nos hace tomar serias medidas como preferir no salir de casa o hacerlo eventualmente para las diligencias necesarias. Por otro lado, la sociedad busca opciones de acción para contravertir el AMPA, como colocar cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y chat. Ana Robles, profesora de la UNAM, indica que hay 2 enfoques para el miedo y la incertidumbre. Es preciso componer una enseñanza y diplomacia para poder plantear programas con métodos que supriman la corrupción e individualismo y fomentar empatía. Esto para lograr ver las cosas desde todas las perspectivas
Es elemental este tema para lograr un detenimiento y que no tengamos las mismas consecuencias que lastimosamente existió con el COVID-19. Muchas gracias. Alerta de vehículos va en aumento. Se aproxima que 14 vehículos son robados a diario en la zona 8 en Guayaquil. El robo de vehículos va en aumento. En comparación al año anterior, hubo 1.150 denuncias y en este año 1.624. Esos vehículos y sus partes han sido encontradas en varios talleres mecánicos, como también en redes sociales que lastimosamente han sido utilizadas para la venta de partes de vehículos robados. Esto realmente es preocupante, porque estos vehículos también se les está utilizando para realizar secuestros, sicariato o ataques explosivos. La Policía Nacional recomienda a las personas que son víctimas de estos de robo de sus vehículos se haga de manera inmediata la denuncia, así como también piden a la policía que mejore y fortalezca estrategias para localizar los vehículos robados. Pandemia del miedo. Recordando años atrás, cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia por el COVID-19, en donde muchos tuvimos tiempo para pensar y repensar acerca de nuestras actitudes, de nuestra vida, de la sociedad en sí, ha vuelto ese tiempo, porque ahora tenemos nuevamente miedo, tenemos la inseguridad de no poder salir a la calle debido a la delincuencia que hay. Por lo que muchas personas han optado otras medidas, aplicando justicia por mano propia. Estos problemas son a nivel nacional y se deben a la falta de educación, a la pobreza, a la falta de oportunidades laborales, entre otros factores. Pero, ¿estas deberían ser las acciones que se tomen realmente para combatir estos actos? El gobierno y la Policía Nacional deben mejorar las leyes y aplicar todo el rigor para combatir la delincuencia. Y como ciudadanos debemos preguntarnos si lo que hacemos está contribuyendo a la sociedad o cómo debemos actuar para mejorar como individuos e ir disminuyendo la delincuencia. Correístas reaccionarios. El correísmo aún está a flor de piel. Aún después de que el expresidente Rafael Correa está prófugo y vive cómodamente en Bélgica, sus seguidores muestran que aún son fieles. Su fanatismo los lleva a sacar lo peor de ellos, mostrando su irracionalidad, poco sentido común y falta de respeto para la ciudadanía y el país, destacando una vez más que no les importan ni leyes ni justicia, menos la verdad. Mónica Almeida y Ana Karina López escribieron un libro llamado La Revolución Malograda, en donde hace ver el desperdicio económico del gobierno de Correa detrás de su gobierno utópico. Después de la salida de Correa y la dudosa elección de Lenín Moreno, donde se iba a seguir controlando este gobierno por Correa, falló por el descubrimiento de la corrupción del vicepresidente Jorge Glass. A este gobierno se caracterizó por un terrible manejo económico, social y político. En el libro de Pachano nos ayuda a no olvidar estos eventos y a estar pendiente ante la amenaza correísta. ¿Pueden esperar los nietos? La economista Deirdre McCloskey explica la regla del Producto Interno Bruto acerca de lo que se gana e hizo referencia a Panamá, Ecuador y Argentina para poder entender el crecimiento económico, y esto se notó no tan favorable para los beneficiarios, ya que deberían esperar muchos años para recibir este beneficio. Por eso es que se nos hace la pregunta, si de verdad nuestros nietos pueden esperar a este supuesto beneficio. Haciendo comparación a Ecuador años atrás, entre 1980 y 1999, la tasa era de 0,15%, lo que significaba que su ingreso se duplicaba en 469 años. Y entre 2000 y 2021 el PIB creció a un promedio de 1,22, lo que haría que los nietos esperen su ingreso en 58 años. 410 años menos en comparación a las generaciones anteriores.
Dictamen anulable. La Asamblea Nacional, el 29 de marzo del 2023, procede a admitir el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. Por tanto, la Corte Constitucional señala que después de examinar el contenido de dicha solicitud, se tomaría en el tercer cargo de peculado, tipificado en el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual queda expuesto dichos vacíos legales ya se habían cometido antes con otros actores. Por lo tanto, dichos casos deben ser revisados por la Corte Constitucional para de tal manera se reformule la probabilidad mínima con criterio minucioso, de tal manera sea también con probabilidad máxima, para así llegar a la verdad, la estabilidad política y la seguridad jurídica que esto conllevaría a la paz social.